Hola, en esta oportunidad les vengo a hablar del lenguaje como generador y transformación de la realidad y las emociones como condicionantes de la acción en el entorno organizacional. Mi nombre es Argelia Romero. Voy a iniciar indicándoles que el lenguaje es un generador de la realidad. ¿Por qué? Porque no solamente sirve para describir la realidad, sino que la transforma. O sea, cuando nosotros a través del lenguaje pronunciamos una palabra, esa palabra se puede ejecutar, esa palabra se puede de alguna u otra forma transformar en el significado de la palabra. Entonces, el modelo, por ejemplo, en el caso de la organización, cuando un jefe dice estás despedido, instantáneamente la realidad cambia después de la palabra. También tenemos el caso de como modelador de la percepción, lo que nos indica que si nosotros no tenemos una palabra para definir un concepto o una acción, entonces no lo podemos ejecutar, es decir, no lo podemos mencionar o nombrar. En cuanto a la ontología del lenguaje, la ontología se trata que el lenguaje nosotros no solamente lo vamos a observar desde afuera, sino que nosotros vamos a participar de él, de la palabra. Entonces tenemos que los actos lingüísticos son actos fundamentales de comunicación que utilizamos para coordinar acciones y crear nuestras realidades sociales. Los actos lingüísticos se dividen en categorías como son las declaraciones, los juicios, las ofertas, las peticiones, las afirmaciones y las promesas. Tenemos en este caso que las afirmaciones son descripciones de la realidad. Estas afirmaciones pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. Cuando son verdaderas tenemos que tener una prueba o una evidencia que lo sustente. En el caso de las declaraciones, uno de los actos generativos de mayor relevancia, porque con la palabra de una declaración el mundo se transforma y se crean acciones o se crean actos que no existían. La persona que lo emite tiene que tener suficiente autoridad o poder para emitir una declaración. De manera que deba actuar con consistencia. Las declaraciones pueden ser, así como las afirmaciones son falsas y son verdaderas, en este caso las declaraciones pueden ser afirmativas o negativas. Entonces, aquí tenemos también los juicios. Los juicios decimos que son declaraciones que nos permiten evaluar la realidad. Los juicios pueden ser válidos o inválidos y para emitir un juicio nosotros tenemos que tener afirmaciones, tenemos que tener hechos, tenemos que tener datos que puedan evidenciar lo que nosotros el juicio que nosotros estamos emitiendo. Aparte de eso, tenemos que tener una limitación como en un contexto donde nosotros podamos tener una comparación, o sea, podemos comparar en relación a algo más cuando emitimos un juicio. Y el juicio se emite también con una delimitación, o sea, es mejor que en determinada área, o sea, tenemos que tener esa especificación. En el caso de las peticiones son actos que hacemos para obtener compromisos de otros para lograr cosas que de manera sola no se pueden lograr.
Las ofertas dicen que son actos donde nosotros solicitamos un compromiso a cambio de, o sea, nos comprometemos o solicitamos algo y nos comprometemos con algo, o sea, es como que recíproco. Las promesas están constituidas por ofertas y peticiones. Las promesas, si no se cumplen, crean desconfianza, crean resentimiento. Cuando las promesas se cumplen en una organización, estas crean confianza en la organización y están conformadas por una oferta, están conformadas por una petición y por una aceptación. En el caso de los giros lingüísticos y la construcción social, tenemos el consenso social. El consenso social trata de que hay cosas que no existen físicamente, por ejemplo, como son las leyes, las fronteras, pero que nosotros a través de la palabra le damos valor. Por ejemplo, en el caso de las fronteras, nosotros las respetamos, las identificamos, pero no existen físicamente. Igual que las leyes, sabemos que las leyes existen, pero físicamente no las tenemos. Sin embargo, tienen un valor porque nosotros acordamos a través del lenguaje darle ese valor. En el caso de la transformación de la realidad, tiene que ver que nosotros cambiamos una realidad dependiendo de cómo enfoquemos el tema, dependiendo de cómo hablemos de ese tema, podemos cambiar la realidad al extremo de que puede cambiar la estructura social y puede incluso cambiar la parte legal, como es en el caso del tema del género o como es en el caso de los derechos humanos. Dependiendo de que el enfoque que nosotros le demos, esto va a tener como que un contexto, como que un significado que pudiera inclinarse hacia una determinada posición en referencia al entorno que nosotros donde lo estamos ubicando. En el caso de la focalización, ¿cómo se transforma el lenguaje? Tenemos el caso a nivel individual, donde el lenguaje se transforma dependiendo cómo nosotros nos expresemos. Porque si nosotros decimos no puedo hacer algo y eso lo cambiamos por estoy en proceso, eso cambia la estructura neurocognitiva. Y por supuesto, al cambiar tenemos una nueva actitud o una actitud diferente, una posición diferente frente a las acciones. En cuanto al nivel relacional, podemos decir que el lenguaje puede ocasionar confianza como puede ocasionar resentimiento. Eso dependiendo justamente de la situación que estemos planteando o de cómo enfoquemos como empresa nosotros una determinada situación. El nivel organizacional o sistema está representado por las misiones y visiones que se crean en las empresas o en el país, que estas son textos que coordinan acciones masivas para lograr actos que antes no existían. El lenguaje como generador de la realidad en el liderazgo. Aquí vemos que el lenguaje transforma al líder. El líder deja de ser una persona que solamente da órdenes, una persona que solamente da indicaciones y pasa a ser un ente creador de contextos o diseñador de contextos y posibilidades. En cuanto continuamos con la parte de escuchar como fenómeno interpretativo. Aquí tenemos que el escuchar es diferente a oír, porque cuando nosotros escuchamos debemos percibir e interpretar. Entonces tenemos que la parte de oír es la parte biológica, mientras que la parte de interpretación es una parte lingüística.
Entonces, de aquí sale el filtro de los juicios. Nosotros escuchamos según los juicios que tenemos o los prejuicios, que en este caso es cuando se indica que nosotros, si ya tenemos un prejuicio referente a una persona y posteriormente nos hablan de esa persona, nosotros vamos a filtrar las partes positivas y vamos a resaltar las partes negativas. ¿Por qué? Porque ya hemos oído anteriormente o hemos tenido anteriormente un juicio o prejuicio. Escuchar la inquietud. Esto está referido a que nosotros cuando escuchamos acciones no debemos solamente escuchar las palabras o no debemos oír las palabras, sino que debemos oír el juicio y debemos oír la necesidad de los que están emitiendo la acción. Los juicios en la comunicación. Entonces dice que los juicios en la comunicación es cuando se emite un valor en referencia a la realidad, pero se dice que en este caso es más real, o sea, el observador como tal que lo observado. O sea, en este caso ese juicio habla más del observador que de lo observado. Entonces, tenemos una brecha crítica en este caso, que es cuando el líder puede crear confusiones. ¿Por qué? Porque no sabe identificar o se confunde en cuanto a lo que es una afirmación y un juicio. Porque una afirmación es algo real, existe. Podríamos dar un ejemplo, o sea, una parte que mide 4 metros, eso algo es real, se puede medir, se puede verificar, se puede constatar, mientras que la parte de juicio es algo subjetivo, o sea, es una validación que yo estoy emitiendo. En cuanto a la afirmación y los juicios, es lo que hablábamos ahorita en el ejemplo. No es igual afirmar algo a emitir un juicio sobre algo. Y el hecho de que un líder no sepa hacer esta diferenciación es lo que puede traer a nivel organizacional situaciones complejas. Entonces, la fundamentación de los juicios. Nosotros para emitir un juicio debemos tener primero una parte que con qué comparar. Aparte de eso, debemos tener las afirmaciones, que son los hechos, que son datos, que es lo que permite que nosotros podamos verificar o que podamos demostrar que lo que se está emitiendo es así. Aparte, debemos delimitar eso en referencia a un tema en particular. O sea, si decimos que algo no es bueno, tenemos que tener algo con que relacionarlo o en qué área. A lo mejor no es tan bueno en administración como lo es en contabilidad. Ahí estamos delimitando en ese contexto. Entonces, tenemos la parte de escuchar validante versus escuchar proyectivo. Cuando decimos que escuchar validante, escuchar proyectivo, nos estamos refiriendo que nosotros escuchamos nada más en función de nosotros validar nuestro juicio. No damos oportunidad a la otra persona que está emitiendo un juicio de que penetre en esa emisión que nosotros tenemos en ese momento. Mientras que la parte validante, ahí nosotros ocultamos nuestros juicios por un determinado momento para tener la capacidad de interpretar y aceptar los juicios emitidos por la otra persona, que esto es lo que va a permitir la transformación para que de unas malas relaciones o enemistades puedan terminar en relaciones de colaboración. El impacto en la realidad social. En este caso tenemos que el lenguaje como tal nos es pura o nos permite actuar, o sea, no se queda nada más en la descripción, sino que actuamos, o sea, hablamos algo y eso lo ejecutamos. Entonces, eso hace que se transforme cada realidad según la palabra que nosotros estamos utilizando.
Ajá, en cuanto a la relación entre la acción humana y el lenguaje, dice que el lenguaje como forma de actuar es hablar, es actuar. O sea, cada palabra que nosotros decimos, actuamos. O sea, se ejecuta, es lo que venimos hablando desde el inicio del lenguaje. No se queda nada más en describir una realidad, sino que se ejecuta, transforma las realidades. No describe una realidad persistente y no es posible sin el lenguaje. O sea, no se pueden llevar a cabo acciones importantes o complejas sin que no exista el lenguaje, porque es lo que va a permitir esa conexión o esa ejecución de las acciones. No describe realidad preexistente porque justamente el lenguaje lo que hace es actuar en el momento. Digo la palabra, esa palabra se cumple, esa palabra actúa. En el ciclo de coordinación de acciones tenemos la fase de constitución, fase de acuerdo, fase de ejecución y fase de evaluación. Entonces, en este caso tenemos que la fase de constitución está compuesta por una oferta, una posibilidad y una aceptación. Aquí el lenguaje interviene en el momento de que hace la creación de unas posibilidades, abre puertas a posibilidades. La fase del acuerdo es cuando llevamos a cabo la aceptación y esta aceptación la hacemos a través del lenguaje creando un compromiso, creando una responsabilidad. La fase de ejecución es cuando se pone en práctica la parte física, la acción física, pero se hace a través del procedimiento del lenguaje. Y la fase de evaluación, que es lo que me permite decir que la acción se llevó con éxito, que me permite terminar o cerrar la acción que hemos iniciado. El lenguaje como generador de posibilidades. Dice la apertura de un mundo y el cierre del mundo. Tenemos entonces que la apertura del mundo, a través del lenguaje, nosotros podemos llegar a acuerdos para ejecutar asuntos o cosas que aún no existen para crear posibilidades. Y el cierre del mundo es porque muchas veces expresamos o declaramos cosas que no podemos hacer o que no lo lograremos y por supuesto esto actúa como un cierre, como un obstáculo biológico para lograr las acciones que necesitamos tomar. Ajá, entonces dice el intercambio de información, el espacio mismo donde se crea la realidad humana. Esto es el poder de las conversaciones. Es un intercambio de información, el espacio mismo donde se crea la realidad humana. Dice que las conversaciones no solamente son un intercambio de información, sino que son el espacio donde se crea una realidad humana. Dice, la conversación como redes de compromiso. Toda estructura social de compromiso crea conversaciones. El poder radica en la capacidad de crear acciones. Y los tipos de conversación para el liderazgo que son coordinar acciones, para posibilidades, para la relación. O sea, coordinamos acciones para abrir posibilidades, para crear relaciones. ¿Cómo abrimos esas posibilidades? Porque a través de las conversaciones podemos llegar a acuerdos, podemos lograr acuerdos que nos llevan a ejecutar determinadas acciones. Entonces dice, la conversación privada. El poder transformador consiste en alinear las dos conversaciones. Existe conversación pública, que es la que tenemos con otras personas, y conversación privada, que son aquellas que muchas veces no es el contexto técnico lo que permite que no se logre algo, sino esa conversación privada, que es la que tenemos internamente, que muchas veces no la decimos en público. Esto tiene que ver muchas veces con los miedos, tiene muchas veces que ver con las dudas y son cuestiones que no expresamos. De repente no nos van a permitir lograr ciertas acciones. Y la conversación como herramienta de diseño futuro, visión compartida.
Es decir, con la conversación nosotros podemos acordar varias personas una visión en conjunto que podemos extraer del vacío y llevarla a cabo. Podemos crear un futuro. En este caso hablamos de las emociones. Tenemos que las emociones y los estados de ánimo son diferentes. Las emociones son reacciones que nosotros tenemos ante determinado, vamos a decir, estímulo. O sea, me puedo molestar porque me ofendan o me puedo incomodar porque no logré algo, pero eso es transitorio, eso no es permanente. En el caso del estado de ánimo, eso sí es innato, el estado de ánimo sí es permanente en las personas y por eso tenemos que eh, el estado de ánimo es el que domina nuestro cuerpo. O sea, podemos tener un estado de ánimo triste, desanimado, apático, mientras que la emoción es momentánea. Reacción a eventos específicos, estado de ánimo dice que es el trasfondo emocional. Dice hacia una antología de la persona, el proceso dinámico lingüístico en constante invención, no como entidad, como fija o inmutable. Entonces aquí dice que no debemos ver a las personas como si nosotros fuéramos una entidad con una esencia fija e inmutable, sino que lo tenemos que ver como un proceso lingüístico dinámico que está en constante invención. Entonces, la ontología del lenguaje dice que no somos, sino que estamos siendo, justamente porque estamos hablando de que somos dinámicos, no somos estáticos. El lenguaje como morada de ser dice que nosotros no es que nos usemos el lenguaje, que estemos en el lenguaje, sino que el lenguaje, nosotros vivimos en el lenguaje. Entonces, nuestra identidad es la narrativa que construimos sobre nosotros mismos. Esto lo hacemos a través del lenguaje cuando nos identificamos esa narrativa lingüística que hacemos constantemente. Eso forma parte de nuestra identidad y lo hacemos a través del lenguaje. Las personas como ser social y relacional. Poder de reinversión, plasticidad de ser, autonomía ontológica. Dice, el lenguaje del poder. Instrumento, o sea, el lenguaje es un instrumento de dominio, es un instrumento de poder, es un instrumento que utilizamos para llevar a cabo diferentes acciones. O sea, el poder del lenguaje no es que lo llevamos físicamente, es que lo implementamos, es que lo ponemos en práctica. Entonces dice que para poder nombrar y categorizar tenemos etiquetado social, monopolio de la verdad. El que tiene el poder es el que puede definir o sea, qué está bien o qué está mal o qué es válido o qué no es válido. Entonces, el acto lingüístico de la autoridad dice que son las declaraciones imperativas y el silenciamiento. O sea, las declaraciones imperativas, por eso estamos diciendo que el poder no se trata de llevarlo físicamente, sino que se trata de imponerlo. O sea, yo con el poder impongo lo que yo considere necesario dentro de una organización. El lenguaje de la seducción y la hegemonía, el consenso manufacturado, narrativas de legitimación. Resistencia desde el lenguaje, desconstruir y renombrar. El lenguaje, así como lo construimos con palabras, también podemos desconstruir, o sea, desarticular, deshacer, así como podemos cambiar el nombre o la identificación. Gracias.